Eh, Buenas tardes, somos el grupo número 6 del paralelo 12 de Física 1 y vamos a realizar la tarea para la sesión número 27. Mi nombre es Matis López y mis compañeros son Ronnie Matute, Jaime Bolaños. Giovanna Saavedra. Tenemos la primera pregunta que nos muestra una gráfica. Es una palanca, es una llave inglesa, pero vamos a dibujarla así como una línea recta para simplificar el dibujo. Y nos dice que aquí a esta palanca se le aplican 3 fuerzas de 20 newtons cada una en distintos puntos. Entonces nuestra pregunta es: ¿en qué punto la fuerza realiza un mayor momento de torsión? Nosotros sabemos que la sumatoria de torques es igual a la fuerza multiplicada por el radio. Eso no sería torque. Ah, no, solo torque, perdón. Eso era para... Y la fuerza es constante en todos los casos, es 20. Esto no va a variar. Lo que vamos a ver que varía es que hay distintos radios. Entonces, si ya sabemos que vamos a tener una fuerza constante y que la variación es el radio y que el torque es proporcional, directamente proporcional, no inversamente proporcional al radio, entonces vamos a saber que el mayor radio va a ser el que aplique un mayor torque. Y por ver el gráfico nomás ya sabemos que este va a ser el menor radio, este segundo radio va a ser mayor que el primero y el tercero va a ser mayor que todos, así que el mayor torque se va a aplicar en este punto. En este C, bueno, ahí es la C. Entonces la respuesta es literal C. ajá, Sí. Ahora vamos con la pregunta 2, que nos dice que una fuerza de magnitud de 80 newtons actúa en el extremo de una llave de 12 centímetros, como se muestra en la gráfica, y me piden el momento de torsión que realiza la fuerza. Entonces vamos a hacer el gráfico por aquí. Mira esta llave y se le va a aplicar una fuerza de 80 newtons. Me dice que la llave es de 12 centímetros. Y también me dan aquí en el gráfico que este ángulo es de 60 grados. Entonces me piden el momento de torsión. Como sabemos, el momento de torsión es igual a el radio producto cruz la fuerza. Lo que también podemos decir que va a ser igual al radio multiplicado por la fuerza por el seno del ángulo. Para ello tenemos el radio, que es 12 centímetros, lo pasamos a metros, 0,12 metros. La fuerza, que es de 80 newtons, multiplicado por el seno del ángulo, que es 60. Lo cual nos da un momento de torsión de 8,31 newton por metro. Y este va a ser el momento de torsión para esa fuerza. Luego revisamos nuestras respuestas y es la C, 8,31. bien, ahora partiendo en la pregunta 3. Vamos a hacer, estamos en casa por ahora. Bien. En la pregunta 3 nos dicen el momento de torsión resultante en torno al eje A del arreglo que se muestra en la figura. Tenemos nuestra figura, que es, este es el eje, tenemos por acá un brazo, ya, acá tenemos otro, tenemos una fuerza de aquí de 20 newtons a un ángulo de 30 grados. ¿Verdad? Acá tenemos otra fuerza, asimismo 30 grados, pero de 30 newtons, y hacia abajo una fuerza de 40 newtons. ¿Sí? Bien, esto es un radio de 2 y de aquí a acá hay 6. ¿Sí? Bien,
Para esto nos piden la torsión resultante, que la torque resultante, que va a ser la sumatoria de todos los torques. En este caso tenemos 3 fuerzas, por lo tanto van a haber 3 torques. Aplicamos la misma fórmula, vamos para el torque 1, va a ser igual a la fuerza de 30 por el radio. Tenemos el radio de donde se aplica la fuerza al eje, que en este caso sería 8, por el seno del ángulo, en este caso es 30 grados. Bien, entonces el torque 1 nos da igual a 120 newtons metros. Para el torque 2 va a ser igual a la fuerza, que sería 20 por el radio que tenemos aquí de 4 por el seno del ángulo. En este caso, ¿qué ángulo? Tomemos aquí una referencia que es un triángulo rectángulo. Aquí tenemos 90, por lo tanto este aquí sería 60 más los 90 grados que tenemos acá. Entonces este ángulo sería de 150 grados. Bien, entonces aquí sería por el ángulo de 150 grados. Entonces el torque 2 va a ser igual a 40 newton metros. Y bien, ahora tenemos el último torque, que es el torque 3, que va a ser igual a la fuerza, que es de 40 por el radio, que es 2, por el seno de qué ángulo. Es el del radio a la fuerza, que en este caso está hacia abajo, entonces sería un ángulo de 270 grados. Entonces este torque 3 va a ser igual a menos 80 newton metros. ¿Sí? Ahora la sumatoria de todos los torques, que es lo que nos piden, va a ser igual a 120 más 40 menos 80. Esto nos va a dar como resultado 80 newtons metros. Pero ahora analicemos en qué dirección se va a mover. Si nos damos cuenta, esta fuerza está siendo aplicada a favor de la manecilla del reloj, al igual que la fuerza de acá. Y esta fuerza que tenemos va a estar en contra de la manecilla del reloj. Simplemente por deducción se podría decir que hacia donde se aplica más fuerza es hacia el lado que se va a mover, que en este caso sería en el sentido horario. Hacia ese lado en el sentido horario. Bien, entonces la torque resultante va a ser de 80 newton metros en sentido a favor de la manecilla del reloj o sentido horario, que es la respuesta de sí. Bueno, entonces ahora en la pregunta número 4 tenemos que se aplica una fuerza F a una llave, tal y como se muestra en la gráfica. Vamos a decir, esta línea es la llave, el eje de rotación, y la fuerza se aplica en esta dirección, y aquí hay un grado de 50, un ángulo de 50 grados. Entonces dice, ¿qué dirección tiene el vector del momento angular? Por definición conocemos que el momento angular, su dirección está dada por la regla de la mano derecha y por la ecuación, por así decirlo, R cruz F, que representa el radio y la fuerza. Entonces, si tenemos que este es el radio, esta es la fuerza, y aplicásemos la regla de la mano derecha, vemos hacia dónde se cierra y vamos a estar que el pulgar está señalando hacia afuera de la pizarra. En caso el papel sería saliendo del papel. En las alternativas buscamos y en el literal E tenemos la opción saliendo del papel. Entonces, efectivamente, la dirección va a ser saliendo del papel. Déjame Bien, continuamos con los problemas propuestos. Tenemos el problema número 1 que nos dice: sobre un plano horizontal está situado un cuerpo de 50 kilogramos que está unido mediante una cuerda que pasa a través de una polea de 15 kilogramos a otro cuerpo de 200 kilogramos. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo de 50 kilogramos y el plano horizontal vale 0.1,
Determine A, la velocidad de los cuerpos, B, las tensiones en las cuerdas y C, la velocidad de los cuerpos sabiendo que el bloque de 200 kilogramos ha descendido 2 metros partiendo del reposo. Bien, para este problema lo principal es hacer nuestro diagrama de cuerpos libres a cada cuerpo. Entonces vamos a tener que para la masa 1, que es la que está sobre el plano, vamos a tener el peso hacia abajo, masa 1 por gravedad, la normal y la tensión hacia la derecha, vamos a llamarle T1, y hacia atrás, hacia el lado hacia atrás que está en contra del movimiento, la fricción FK, ya que no dice que tiene rozamientos. Eso es para la masa 1. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y en esta masa va a ser igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual a la masa 1 por la gravedad. Y en X, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces tenemos positivo hacia el lado de acá. Entonces tenemos la tensión 1 menos la fuerza de fricción, que ya sabemos que es la normal por el μk, igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces nos queda aquí que la tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración más la normal por el μk. Bien, vamos a reemplazar los datos para dejarlo expresado simplemente. Entonces tenemos que esto sería entonces 50A más 49, que es el valor, dejémosle expresado la tensión de esta manera, porque más adelante la vamos a usar. Ahora tenemos la masa 2. Vamos a hacer acá el diagrama de la masa 2. En la masa 2 vamos a tener hacia arriba una tensión que es la tensión 2. Hacia abajo tenemos la masa 2 por la gravedad, es decir, el peso. Y la sumatoria en este caso va a ser la sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. La sumatoria de fuerzas, como aquí el sentido es hacia abajo positivo. Entonces tenemos que el peso menos la tensión 2 va a ser igual a la masa 2 por la aceleración, para lo cual la tensión 2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración. Vamos a reemplazar nuestros valores que ya tenemos, que la masa es 200 por 9.8, que sería 1960 menos 200A. Bien, esto es la masa 2. Ahora, para la polea, tenemos nuestra polea que va a tener hacia acá la tensión 1, hacia abajo la tensión 2. También recordemos que nuestra polea tiene masa, por lo tanto tiene peso, que sería la masa 2. La masa, una corrección aquí, bueno, como yo lo puse, sería la masa 3 en nuestro problema, que no cambia en realidad, solamente cambia la nomenclatura, que es masa 3 en la masa que está colgando, porque la masa de polea es la masa 2. ¿Sí? Y tenemos en nuestra polea tenemos una normal. Ahora, en nuestra polea vamos a hacer sumatorias de torcas. Decimos que las sumatorias de torcas va a ser igual al aumento de inercia por la aceleración angular. Entonces, ¿qué fuerzas realizan torca? Realiza torca la tensión 2 por el radio menos la tensión 1 por el radio, igual al aumento de inercia que nos dicen de la polea es 1/2 de la masa 3 por el radio al cuadrado. ¿Sí?
Y la velocidad, la aceleración angular, vamos a cambiarla, que es la aceleración sobre el radio, para eliminar términos en la mayor cantidad posible. Entonces se va esto acá. Aquí a las tensiones podemos sacarle el factor común R, ya que están aplicando la ley de Ampolea. Entonces sacan factor común R, sería entonces T2 menos T1. Se van las R's y nos queda una ecuación sencilla que es T2 menos T1 igual a 1/2 de la masa 3 por la aceleración. Reemplazando datos, ya tenemos la el valor de tensión 1, tensión 2. Reemplazamos los datos. Tensión 2 es 1960 menos 200A menos la tensión 1, que es 50A. En este caso, como está con un signo negativo al frente, sería menos 49 igual a la masa 3 para 2, que sería de 7.5A. Pasamos a un solo lado nuestra variable A y nos queda entonces que 1911, ya realizando las operaciones respectivas, va a ser igual a 257.5A, de lo cual despejamos la aceleración, que nos queda 1911 sobre 257.5 y nos queda una aceleración de 7.42 metros sobre segundos. Y como ya tenemos nuestra aceleración, podemos pasar a hallar las tensiones, para lo cual la tensión 1 va a ser igual, ya reemplazando la aceleración, nos queda que la tensión 1 vale 420 newtons. ¿Sí? Y la tensión 2 nos va a quedar igual, reemplazando ya la aceleración, a 476 newtons. De esta forma está resuelto el literal A, que es la aceleración, literal B, las tensiones, y para la velocidad, que es literal C, vamos a hacer esto de acá, vamos a aplicar simplemente cinemática. La fórmula de velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el delta y en este caso, que es lo que desciende. Parte todo el reposo, velocidad inicial 0, entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por el delta y. Reemplazamos datos y nuestra velocidad final va a ser igual a 5.45 metros sobre segundos. Y aquí está nuestro literal C. De esta forma está resuelto el problema número 1. Listo. Ahora vamos a hacer el problema 2. El problema dice: en la figura se muestra un cilindro de 4.5 kilogramos de masa que rueda sin deslizar a lo largo de un plano inclinado 42 grados con horizontal. El centro del cilindro está unido mediante una cuerda al borde de una polea en forma de disco de 2.2 kilogramos de masa y 85 milímetros de radio. Sabiendo que en el eje de la polea existe un rozamiento cuyo momento de inercia es 1.3 Nm por metro, determinar: A. La aceleración del cilindro y la tensión de la cuerda. B. La velocidad del cilindro una vez que ha descendido 3 metros a lo largo del plano inclinado, partiendo del reposo. Muy bien. Ahora vamos a hacer el dibujito. Entonces vamos a ver. Nos dicen que nos dan esta situación primero que nada. Ahí. Nos dan aquí una polea fija y acá una figura que nos está diciendo que es un cilindro. Y aquí hay 42 grados. Muy bien. Ahora vamos a proceder a realizar primero que nada los diagramas de cuerpo libre. Y por eso vamos a fijar nuestro eje positivo, que va a ser en este sentido. Positivo.
Ahora bien, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del cilindro. Cilindro. Y pongámosle de una vez al cilindro como masa M2 y a este como masa M1. Muy bien, entonces del cilindro va a haber normal, va a haber también un peso, va a haber tensión, lógicamente, en este sentido, tensión. Y aunque no nos están diciendo, sabemos que de forma implícita hay fricción de rodamiento. Aquí hay fricción de rodamiento. Ese es el diagrama de cuerpo libre del cilindro. Ya, muy bien. Pero nosotros también tenemos que hacer el diagrama de torques, por así decirlo. Vamos a hacer aquí. Aunque no es necesario. Bueno, sí. Porque la fuerza del rozamiento está haciendo torque en el cilindro. Entonces esas son las torcas. Listo. Ahora vamos a hacer de la polea en cambio. De la polea sería primero el diagrama de cuerpo libre. ¿Mande? La presión también te Aquí. Sí. No, porque ¿La polea? en la polea sí. ¿Cuál es lo que falta ahí? Este es el cilindro. El cilindro. Ajá. Ya, perdón. Pensaba que era ahí. Pero en la polea, primero vamos a hacer las torcas. Entonces, en la polea sí está haciendo torque la tensión, porque está actuando a una distancia R del centro de masa. Entonces está haciendo torque. Pero ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que intervienen en él. Tenemos que estar el peso, M1G. También tenemos que estar una normal, y pongámosle aquí una tensión. Muy bien. Y además nos están diciendo de que hay un rozamiento cuyo momento es 1.3 Nm. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer primero la polea. Vamos a decir que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia de la polea por su aceleración angular. Está bien ahí la normal. ¿Mande? La normal sí está bien ahí. Sí, ¿por Porque qué? es como que no está en equilibrio. ¿Cómo? Está como que inclinando hacia la derecha. O sea, no hay nada que lo contrarrestre. Ah, ya. Entonces la normal sería en otro sentido. Ujú. Sí, tienes razón. Sería hacia acá. Hacia la izquierda. Sí. Normal. Ajá, me equivoqué. Está normal. Ya, muy bien. Ahora sí, su materia de torque va a ser igual a la que hace el hace de torque, que sería el tensión por el radio menos 1.3, que es lo que nos están diciendo de que hace rozamiento. Y eso va a ser igual a 1 medio la masa de la polea, que es M1 R cuadrado por aceleración angular. Entonces va a ser tensión por el radio menos 1.3 es igual a 1 medio de la masa, que es 2.2 por el radio, que es, ¿cuánto es el radio? 0.085 sobre la aceleración sobre el mismo radio, 0.085. Y ya pongamos también de una vez el radio, 0.085 T. Muy bien, y nos va a quedar esta expresión. Si nos va esto, y nos va a quedar 0.085 T menos 1.3 es igual a 0.0935 A. Muy bien, dejemos por ahí un momento. Muy bien, ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este. Es que digo la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Vamos a hacer masa. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Entonces en X, ¿qué fuerzas están interviniendo? Está la tensión, ahí está la componente del peso y además está la fricción de rodamiento. Entonces va a ser M2G seno de 42 menos la fricción de rodamiento menos la tensión, va a ser igual a la masa por aceleración. Ahora muy bien, nosotros no sabemos el valor ni siquiera de un coeficiente de rozamiento
de rodamiento entre la superficie y este cilindro. Entonces lo que nos conviene es hacer sumatoria de torques. Sumatoria de torques es igual a la del momento de inercia por la aceleración angular. Entonces aquí la única que está haciendo torque en el cilindro es la fricción de rodamiento. Entonces va a ser fricción de rodamiento por radio, va a ser igual al momento de inercia, que es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, m2 al cuadrado, por la aceleración sobre el radio, que es la aceleración angular. De donde se nos van los radios y nos queda que la fricción de rodamiento es igual a 1/2 de la masa 2 por la aceleración. Ahora ya tenemos esta expresión, la podemos reemplazar acá. Eso sería m2g seno de 42 menos 1/2 m2a menos t es igual a la masa por la aceleración. Ahora ya reemplazando los datos que conocemos, vamos a decir que m2 es igual a 4.5 9.8 seno de 42 menos 0.5 m2, que es 4.5 por la aceleración menos la tensión, va a ser igual a 4.5a. Nos va a quedar que esto es 29.5 menos la tensión, va a ser igual a 6.75 aceleración. Muy bien, ahora tenemos dos ecuaciones, 1, 2, en las cuales tenemos como única incógnita la tensión y la aceleración. Entonces haremos un sistema. Entonces va a ser 0.085t menos 1.3 va a ser igual a 0.0935a, y acá va a ser 29.5 menos t va a ser igual a 6.75a. Muy bien, entonces como esto simplemente es un problema de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, y eso ya sabemos hace tiempo cómo hacerlo, ponemos la respuesta únicamente. Decimos que la tensión es igual a 17.28 newtons y la aceleración 1.8 metros sobre segundos al cuadrado, dando respuesta al literal A del problema 2. Ahora muy bien, nos piden la velocidad del cilindro una vez que ha descendido 3 metros a lo largo del plano inclinado. Vamos a hacerlo acá. Nos dicen la parte B. Entonces nos dicen que ha descendido 3 metros. Entonces delta X 3 metros. La velocidad inicial es 0 y su aceleración ya la calculamos, que es 1.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por delta X. Su velocidad inicial es 0, entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz de 2 veces la aceleración, que es 1.8, por el delta X, que es 3. Nos va a salir que la velocidad final, luego de haber recorrido 3 metros, es 3.29 metros sobre segundos. Entonces, confirmamos esta respuesta, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Entonces, con eso de ahí, damos por determinado el ejercicio número 2, en el cual nos pedirían la tensión de la cuerda, la aceleración del sistema y por ende también la velocidad luego de 3 metros que ha descendido el cilindro. Muy bien. Ya, ahí está. Ahora vamos a hacer el problema 3. El problema 3 es de rodadura, nos están diciendo. Dicen que un cilindro uniforme de masa M y radio R descansa sobre un bloque de masa M minúscula, el cual a su vez se encuentra en reposo sobre una mesa horizontal sin rozamiento. Si aplicamos al bloque una fuerza F, este acelera y el cilindro rueda sin deslizamiento. Determinar la aceleración del bloque, la aceleración angular del cilindro, si es horaria o antihoraria la rotación del cilindro, cuál es la aceleración lineal del cilindro respecto a la mesa, tomar como sentido el mismo que indica la dirección de F, y cuál es la aceleración del cilindro respecto al bloque. Vamos a graficar esto. Ahí está.
Muy bien, entonces ahora dicen que este cilindro tiene masa M mayúscula, este bloque tiene masa M, aquí se está aplicando una fuerza F. Listo, entonces ahora tenemos que primero analizar y vamos a saber que este, al ser un cuerpo rígido, va a tener una fricción de rodamiento, que va a ser ahí fricción de rodamiento, vamos a poner ahí, y además va a tener una aceleración que va a ser hacia acá. Ya explicamos por qué. Muy bien, ahora primero vamos a hacer la sumatoria de fuerzas del bloque de masa M. Pero lo primero tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a hacer aquí como si este fuera el bloque de masa M, en donde aquí se está aplicando una fuerza F. Acá hay una fricción que por acción-reacción está reaccionando con este. También vamos a hacer fricción. Bien, ponemos la fricción, la dirección, no ponemos nada, se acá. Que va a ser diferente tanto para el bloque como para el otro. Y por Newton sabemos que acción-reacción ver en contra. Aquí está el peso y aquí una normal, mg. Muy bien, entonces la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por aceleración del bloque. Y vamos a decir que esto es la fuerza F que se aplica menos la fricción de rodamiento, va a ser igual a la M por la aceleración del bloque. Muy bien, ahora vamos a hacer el del cilindro. Del cilindro vamos a hacer la sumatoria de torques y ahí vemos que ahí está nuestra fricción de rodamiento. Hacia acá, ¿por qué no? Fricción de rodamiento. Ahora vamos a ver, dicen que la sumatoria de torques va a ser igual a inercia por momento de inercia por aceleración angular. El momento de inercia de ese cilindro va a ser igual a, entonces vamos a decir que la fuerza de rodamiento por el radio va a ser igual a 1/2 de la masa mayúscula m r cuadrado por la aceleración angular, que no es lo mismo que decir a sobre r. Pero aquí tenemos que ver algo, tenemos que ver que es una aceleración relativa, ya que es la aceleración del cilindro, pero la aceleración del cilindro también tiene bastantes componentes con respecto al bloque. Entonces ahí vemos que se van los radios y nos va a quedar que la fuerza de rodamiento va a ser igual a 1/2 de la masa de la aceleración del cilindro con respecto al bloque. ¿Por qué? Porque cuando el bloque comienza a acelerar hacia acá, aceleración del bloque, el cilindro va a comenzar a acelerar hacia allá, pero va a haber igualmente una aceleración que va a ser AB, que sea la aceleración del 1/2 de la masa de la aceleración del bloque menos la aceleración del cilindro. Muy bien, ahora ya conocemos esto. Listo. En cambio vamos a hacer ahora el diagrama de cuerpo libre, pero ya no de torque, sino de fuerzas del cilindro. Entonces vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa M por la aceleración del cilindro. Y vamos a decir que la única fuerza que está actuando va a ser la fricción de rodamiento. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración del cilindro. Entonces tenemos aquí una igualdad y vamos a reemplazarla. Decimos que la masa por la aceleración del cilindro va a ser igual a 1/2 m AB menos AC. Entonces nos va esto y multiplicamos por 2 al mismo tiempo y nos va a quedar que 2 veces la aceleración AC es igual a AB menos AC, donde tenemos que 3 veces la aceleración del cilindro es igual a la aceleración del bloque. Muy bien, ahora ya tenemos una relación entre estos y podemos proceder a reemplazar en esta ecuación acá abajo. Entonces vamos a decir otra vez, fuerza es igual a la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración del bloque. Y como me piden la aceleración del bloque, vamos bien. Entonces va a ser F, la fuerza menos la fricción de rodamiento va a ser igual a la masa, la aceleración del bloque, ¿sí? La aceleración del bloque. Pero la fricción de rodamiento ya vimos que es
masa del cilindro por la aceleración del cilindro. Es MAB más masa del cilindro por la aceleración del cilindro. Pero la aceleración del cilindro, ¿qué es? Es 1/3 de AB. Entonces va a ser F es igual a masa AB más 1/3 de la masa AB. Ahora sí, procedemos a multiplicar por 3. 3F va a ser igual a AB, que multiplica 3M más M. Entonces donde sale que la aceleración del bloque va a ser igual a 3 veces la fuerza, que divide a 3 veces la masa del bloque más la masa del cilindro. Y ahí tenemos ya una fórmula para la expresión de la aceleración del bloque. Ahora vamos bien, ¿qué nos piden? Como literal B, la aceleración angular del cilindro. Entonces vamos a hacerlo acá. El literal B, esa es la aceleración angular del cilindro. Entonces vamos a hacer otra vez la sumatoria de torques en el cilindro. Entonces vamos a decir que la están haciendo torques son la fuerza de rodamiento por el radio va a ser igual a 1/2 mr² por la aceleración angular. Donde se nos van los radios, sino que la fuerza de rodamiento nosotros sabemos que es igual a la masa por la aceleración en C. Y esto es igual a 1/2 m omega. ¿Qué digo? Alfa. MR, sí. MR. Alfa. De donde se me van las masas, me va a quedar que AC es igual a 1/2 R alfa. Y AC es esto. Entonces AB. AC es esto dividido para 3. Entonces AC sería AB, que es 3F sobre 3M más M por 1/3, porque es dividido para 3. Este 2 pasa acá multiplicando por 2 y este radio pasa acá a dividir por 1 sobre R, y esto va a ser igual a la aceleración angular. Dejándolo más ordenado sería 6F. No, bueno, sí, se va. Se va, me queda que es 2 veces la fuerza del radio, que multiplica 3 veces la masa, más la masa del cilindro. Entonces esa es la expresión para la aceleración angular en este ejercicio. Muy bien, ahora nos dicen si es antihoraria o es horaria la rotación del cilindro. Muy bien, lo que yo respondí es que es antihoraria, pues el producto cruz entre el radio y la fuerza que genera el torque apunta hacia adentro, entonces va a ser antihorario. O sea, así es lógico, porque nosotros tenemos que la fuerza de rodamiento está apuntándose hacia acá y el radio está ahí. Entonces si hacemos el producto cruz entre ellos, se va a ir hacia adentro, entonces es antihoraria. Eso también podemos ver, como que imaginando los cuerpos. Claro, imaginando. Esto aquí, esto va hacia acá y el otro va a ir El otro va a ir en sentido contrario. Muy bien, ¿qué nos piden en el otro literal? La aceleración lineal del cilindro respecto a la mesa. Es eso y luego Ajá. R, ¿no? Ya, muy bien, entonces vamos a borrar un poco lo de arriba, porque esto de acá es lo más importante, creo. Lo borremos esta partecita de aquí. Ya, entonces me piden la aceleración lineal del bloque del cilindro con respecto a la mesa. Entonces muy bien, nosotros ya habíamos dicho que aquí está, que 3 veces la aceleración del cilindro es igual a la aceleración del bloque. Entonces 3 veces la aceleración lineal del cilindro va a ser igual a AB, que es 3F de 3 veces la masa del bloque más la masa del cilindro. Entonces nos va a quedar que la aceleración lineal del cilindro va a ser igual a la fuerza que divide 3 veces la masa más la masa del cilindro. Ese es el literal D. Y ahora con el literal F que nos piden la aceleración del cilindro
con respecto al bloque. Entonces, muy bien. Aceleración del cilindro con respecto al bloque. Vamos a ver aquí. Literal. Aceleración del cilindro con respecto al bloque. A ver. Entonces vamos a decir que la aceleración angular del cilindro va a ser igual a... ¿Qué no me acuerdo? La aceleración del cilindro con respecto al bloque. Ah, ya. Entonces, aceleración del cilindro va a ser igual a omega. La aceleración del cilindro con respecto al bloque. No me acuerdo cómo se hace esa cosa. Es la aceleración del bloque menos la aceleración del cilindro. Aceleración del cilindro con respecto al bloque, entonces la aceleración con respecto al suelo de ambas. Ah, ya, sí, la aceleración del cilindro Con respecto a la mesa. con Pero respecto con respecto al al bloque. bloque es La igual aceleración del cilindro. aceleración del cilindro Con respecto menos a la mesa. aceleración Ajá. del bloque. Aceleración del cilindro es igual a Sí. F sobre 3m más m menos Aceleración del bloque que es 3F. 2f, no, sí, 3f Sí, 3F sobre 3M. sobre 3m más m, mismo denominador, sí, sería Solo se refiere a 2f 3m más m, y podríamos decir que con menos, pero solo nos diría la dirección. Exacto. Entonces ahí nos estaría diciendo que apunta en una dirección hacia negativa en cuanto a nuestro sistema de referencia. Entonces a la izquierda. Ajá, hacia la izquierda nada más. Entonces, bueno, ahí esa es el ejercicio número 3. Ahora vamos con el problema número 4. Listo. Vamos con el problema 4, que nos dice que para el sistema mostrado en la figura, considere que la masa 1 es de 1 kilogramo, la masa 2 es de 2 kilogramos y la masa M, que es la masa de la polea, es de 4 kilogramos. Vamos a poner aquí M mayúscula. Listo. También nos dicen que el radio mayor, R mayúscula, va a ser de 0,1 metro y el radio menor, R minúscula, de 0,05 metros. El coeficiente de fricción cinético entre la superficie y el bloque de masa 1 es de μk igual a 0.1. Desprecie el enrosamiento en el eje de la rueda y considere que es un cilindro de radio R con momento de inercia igual a 1 medio mr al cuadrado. Nos pide realizar el diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Listo, entonces vamos a hacer el punto A. Vamos a hacer para la masa 1, que tiene el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, la tensión para la izquierda, que la vamos a denominar como es la masa 1, tensión 1. Y contrario al desplazamiento que realiza, la fuerza de fricción. Esos son para la masa 1. Ahora vamos para la masa 2. Tenemos el peso hacia abajo y la tensión para arriba. Como esta es la masa 2, esta la vamos a denominar tensión 2. Y ahora para la polea, que tiene la tensión 2, como la denominamos aquí, y para acá la tensión 1. También sabemos que tiene peso y esta tensión que tiene para acá arriba, T, la vamos a denominar así. Y ahí ya hemos hecho los diagramas de cuerpo libre para cada objeto. Ahora vamos con el punto B, que nos dice: escriba las ecuaciones dinámicas del movimiento e indique qué principio físico se aplica. Entonces, vamos a aplicar segunda ley de Newton para poder de esa manera sacar todas las fórmulas necesarias para poder resolver el ejercicio. Para el bloque de masa 1, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por la aceleración 1. Entonces aquí tenemos la tensión 1 menos la fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración 1. Ahora vamos para el bloque 2. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración 2. Tenemos el peso menos la tensión 2 va a ser igual a masa por aceleración 2. Aquí también vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y.
G va a ser igual a 0, por lo tanto la normal va a ser igual al peso. Y para la polea tenemos, vamos a hacer por aquí abajo, la sumatoria de torcas, la cual va a ser igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Sabemos que aquí va a producir torca las dos tensiones. Entonces tenemos tensión 2 por el radio mayor, R mayúscula, menos la tensión 1 por el radio menor, R minúscula, la cual va a ser igual a el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Y ahí ya hemos deducido todas las ecuaciones para todos los objetos. Y luego nos pide determinar la aceleración angular de la rueda y la aceleración de traslación de cada bloque. Listo, para ello sabemos que podemos relacionar las aceleraciones lineales con la aceleración angular por medio de esta relación. Para la aceleración 1 sabemos que va a ser igual a la aceleración angular de la polea por el radio, como es la aceleración 1 por el radio pequeño. Y aquí también para la... Y aquí para la aceleración 2, vamos a marcarlo mejor aquí, va a ser la aceleración angular por el radio mayor. Entonces de esta manera podemos ir reemplazando estas aceleraciones en cada fórmula, en esta y en esta, la cual vamos a tener que la tensión 1 va a ser igual menos la fuerza de fricción, que sabemos que va a ser μk por n, pero sabemos que n va a ser igual al peso, entonces va a ser masa 1 por g, la cual va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, que es esto. Y para la otra tenemos que va a ser el peso, que es m2g menos la tensión 2 multiplicado por la masa 2 y la aceleración 2, que es esto que ya, la relación que ya tenemos. Listo, entonces aquí ya tenemos las dos ecuaciones y también tenemos esta ecuación de acá. Exacto, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar la tensión 2 aquí, la tensión 1 aquí, para de esa manera ya poder sacar la aceleración angular. Listo, entonces la tensión 2, luego de despejar aquí, me va a quedar que va a ser m2g menos m2 aceleración angular por r mayúscula. Entonces va a ser m2g menos m2 aceleración angular por r mayúscula multiplicado por r mayúscula menos la tensión 1, que aquí despejamos la tensión 1 y nos queda esta expresión. Entonces, como tuvimos una pequeña falla técnica En la spol. sí, se fue la luz y ya tenemos que terminar grabando así. Y bueno, nos habíamos quedado por aquí, que habíamos despejado las tensiones de ambas ecuaciones que ya habíamos sacado y las habíamos reemplazado en esta ecuación de acá, lo cual nos quedaba toda esta expresión. Y lo único que procedemos a hacer es las aceleraciones angulares, pasarlas a un solo lado para de esa manera poder despejar esa aceleración y reemplazar con los datos que ya no hay problema. ¿Qué más tenemos? Ya, entonces aquí tenemos el radio al 0.1 cuadrado. 0.1 al cuadrado más la masa 2, que es de 2 por el radio mayor al cuadrado, 0.1 al cuadrado más la masa 1, que es de 1 por el radio menor al cuadrado, que es de 0,05 al cuadrado, y listo, todo eso. Luego de ya ingresar todos los datos en la calculadora, nos da que la aceleración angular es de 44.96 radianes sobre segundos al cuadrado. Esa va a ser la aceleración angular. Y también nos pide la aceleración de traslación de cada bloque, o sea, la aceleración 1 y la aceleración 2. Y como ya tenemos la aceleración angular, lo único que
pasamos, Multiplicar. ajá, exacto, a multiplicar, tenemos aceleración 1 va a ser la aceleración angular 44.96 por el radio menor al cuadrado, que es 0,05. Eso nos va a dar una aceleración, la aceleración del objeto 1 de 2.25. Ujú. 2.25 metros sobre segundos al cuadrado. Y la aceleración 2, de la misma manera, 44.96 multiplicado por el radio mayor, que es de 0,1, lo cual nos va a dar una aceleración del bloque 2 de 4.5 metros sobre segundos al cuadrado. Doble de la otra. Y ahí ya damos por concluido el problema Claro, 4, porque es el doble del radio. encontrando la aceleración angular y las aceleraciones de cada bloque. Ya, a ver, puedes ir borrando mientras reviso acá. Es el ingrediente de bebé que Bueno, por motivo de batería voy a ir explicando el tema 5, ya que no contamos con mucho tiempo. Nos dan una gráfica que muestra la velocidad angular versus el tiempo de un disco duro de una computadora girando. Y nos piden, nos dice literal A, si el torque neto de ejercido sobre el disco duro al principio es de 0,8 newtons por metros, calcular su momento de inercia. el colectivo acelerado. Toma ese marcador que vaya mejor. Entonces tenemos que la sumatoria de torques va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Y entonces si nos piden la inercia, esto va a ser igual a ver, en primer lugar la inercia es igual a la masa por el radio al cuadrado dividido para 2. Y con lo de acá arriba tenemos que la inercia es igual al torque, con la sumatoria de torque, dividido para la velocidad angular. Entonces la velocidad angular, en la gráfica podemos sacar que se recorren, a ver, su velocidad es de 150 pi en un segundo. Entonces podemos sacar que su aceleración angular, me parece que era 150 pi. La pendiente. Ah, la pendiente. 150 pi dividido para 1. Entonces lo que vamos a hacer aquí es el torque. ¿Qué nos están dando aquí? Ya nos dan el torque. Es 0,08 dividido para 150 pi. Esto es igual a 1,7 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro. Ya, esto es la inercia. Metros cuadrados. Metros cuadrados, perdón. Ya, entonces, ¿qué más nos piden? Calcular el torque neto ejercido sobre el disco después de la avería. Entonces, la aceleración angular 2, como pendiente, podemos sacar que es menos 150 pi dividido para el tiempo, que vienen siendo 4 segundos, ya que es 5 menos 1, 4. Esto va a ser igual a menos 30 pi. Esto es radian sobre segundo cuadrado. Y con esto sacamos lo que nos están pidiendo ahora, el nuevo torque. ¿En un 37.5? 37.5, sí. Menos 37.5. Sí, 37.5. Sí, 37.5. Ya, perdón, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la inercia por la aceleración angular. Sería menos 37.5 pi por 1.7 por 10 a las 4 Sí. a la menos 4, Sí, menos mal. que ya lo tenemos del la integral anterior. Esto es igual a 0,01 ¿cuánto? Yo tengo dos. Menos 1,6. 0.02. Es que yo no lo redondeé, yo lo dejé así como estaba. Ah, ya. Newtons por metro, que es igual a 0,02. Y negativo.
negativo. Sí. Ajá. Vale. ¿Alguien puede revisar si todavía se está grabando? No, ya no. Creo que ya no, ¿verdad? Sí. Ya, a ver. Literal C nos pregunta exactamente en el punto 5. Entonces, como vamos a ver en la gráfica, la pendiente es constante. Por lo tanto, la aceleración angular, la desaceleración va a ser constante. Si es constante y su inercia también va a ser constante, su torque va a ser constante. Y como ya lo sacamos en el literal anterior, su torque va a ser menos 0,02 newtons por metro. Ya, y ahora por último, ¿cuántas revoluciones da el disco desde que empezó hasta que se detuvo? Entonces esto yo lo realicé en dos partes. Primero considerando que una revolución son 2pi. Entonces en la primera parte voy a sacar que es 150 dividido para 2 por el tiempo, ya que esta es 150 pi, perdón. Esto sería igual a 75 pi. Esto sería los radianes que recorrió en este tiempo. Y en un segundo, perdón. Ya, sí, estoy. Ya, pero esto está en radianes y lo que queremos es las revoluciones. Entonces, si sabemos que existe esta conversión, lo que vamos a hacer es dividirlo para 2pi y nos termina dando 37.5, ¿verdad? Revoluciones. ¿O no lo sacaron así? Ah, ¿qué tal lo sacó? Ah, ya. Es que esta es la primera parte, esta no es la respuesta total. Ya, en la segunda parte vamos a tener 150 pi dividido para 2, también por el tiempo, pero acá el tiempo es 4. Acá arriba fue 1, por eso es que fue lo mismo. Entonces, acá va a dar 300 pi. No sé, era para... Sí, pero mano de arriba porque parece que está ahí fuera de viento. Ya, 300 pi. Y haciendo las conversiones radianes va a salir 150 revoluciones. Sí, se suma. Entonces, como nos piden las vueltas totales, no nos dicen qué dirección, no vamos a restarlos porque son direcciones contrarias. Más bien sumamos estos dos valores y nos termina dando 187,5 revoluciones. Voy para que se vea, voy a dar el permiso. Y con este ejercicio concluimos la guía número 27.